esta primer videoclase vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones, conceptos y lineamientos que van a ser una suerte de marco teórico de consideraciones generales a partir de las cuales vamos a ir anclando el desarrollo ulterior de todos los conceptos de este seminario. En principio los invitamos a asumir un paradigma postdigital para analizar las relaciones entre el mundo digital y el mundo físico. Esto significa un cambio de óptica en el que tradicionalmente se vienen entendiendo las articulaciones entre estos dos ambientes. Un cambio de óptica que significa abandonar las concepciones neutrales, tecnocráticas y deterministas entre estos mundos para empezar a pensar de una manera crítica en las maneras en que el mundo de lo que podríamos llamar lo digital impacta en el mundo físico, en la subjetividad y en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, que somos las personas que vivimos y desplegamos toda nuestra experiencia vital en un mundo naturalmente imbrincado entre lo digital y lo físico. La asunción de esta suerte de paradigma va a tener impacto a la hora también de pensar, por supuesto, los fenómenos educativos y el diseño y la producción de materiales, entornos y herramientas digitales como parte de estos procesos también. En este sentido, podríamos pensar que vamos a adoptar algunos corolarios que se desprenden de lo que Tim Fons llama pedagogía postdigital. La pedagogía postdigital parte de reconocer el ensamblaje que es propio de los modos de vida, de las prácticas de estudiantar y de las prácticas en que se construye el conocimiento y que circula también el conocimiento en la sociedad contemporánea, y tiene que ver con entender que a la hora de pensar en las prácticas pedagógicas y también a la hora de pensar, seleccionar y también diseñar materiales educativos, a la hora de hacerlo de esta manera tenemos que pensar necesariamente en las imbricaciones mutuas de naturaleza cambiante, emergentes y multideterminadas de las hibridaciones, alternancias, fusiones y mixturas de modalidades, estrategias, propuestas, espacios, tiempos y por supuesto soportes, lenguajes y formatos que forman parte del escenario educativo actual. Un segundo corolario tiene que ver con pensar que estos ensamblajes educativos por supuesto, no están libres del conflicto y por lo tanto también tenemos que adoptar un enfoque crítico para pensar en estos escenarios, en estos ensamblajes y en estas hibridaciones. Y finalmente, reconociendo la tradicional, un concepto que es bastante tradicional en el campo educativo y en el campo de las prácticas pedagógicas, que es pensar y reconocer la naturaleza esencialmente compleja de las prácticas de enseñanza, compleja, multideterminada, procesual y que requiere, por lo tanto, de en términos metodológicos, de un abordaje multireferenciado, de un abordaje por capas que intente como reconocer algunas capas analíticas y que a la hora de pensar en nuestro propio seminario se va a traducir como en distintas iteraciones, como si fueran los modos de manipular los calidoscopios, iteraciones, en el que vamos a ir como asumiendo miradas que van a hacer un énfasis en algún aspecto de la materialidad de estos procesos, pero que va a buscar no obviar ni olvidar el resto de los componentes y el resto de las dimensiones en las que también se juega la producción la producción de los materiales, entornos y herramientas digitales en el campo de lo educativo. Observaron ustedes que en el programa de la materia vamos organizando cada una de las unidades de contenido haciendo énfasis en un aspecto, si se quiere, tecnológico, artefactual, material y también en una práctica asociada a este aspecto.
No obstante, en este momento previo, preliminar y de conceptualizaciones generales, nos gustaría compartir con ustedes 4 tendencias que consideramos características generales que atraviesan los materiales educativos y los materiales, entornos y herramientas digitales, independientemente de la materialidad o de la práctica social sobre la que haga énfasis cada uno de ellos. Reconocemos entonces una tendencia que está ligada o que tiene que ver con la convergencia, con la hibridación y con la mutación en términos de los medios y de las plataformas. Una segunda tendencia que tiene que ver con el rol en el que posicionan los materiales, los entornos y las herramientas digitales actuales a los potenciales consumidores o usuarios. Y eventualmente es el rol que esperamos, ¿no? Inspirar para el desarrollo de los materiales, entornos y herramientas educativas que ustedes han de rediseñar. Una tercera tendencia que tiene que ver con la actividad a partir de la cual, digamos, la actividad a la que es llamado el usuario y las audiencias en los entornos culturales actuales, que tiene que ver con la interactividad, con la presencia cada vez más fuerte de mecánicas y de rasgos que son propios de los videojuegos para fidelizar audiencias y de la transmedialidad, en el sentido de contenidos que van transcurriendo en distintos medios, en distintos soportes, en historias en realidad que se construyen a partir de las mutaciones y del flujo a través de distintos medios, y como última instancia un enfoque de género, un enfoque que, digamos, la asunción de un enfoque de género que nos llama a pensar y a identificar en los materiales cuestiones vinculadas con el acceso, con la interculturalidad y con el género, es decir, trascender una visión de algún modo estereotipada y naturalizada, monolítica, hegemónica de un estudiante universitario, entre comillas. Muy bien, además de estas tendencias a nivel cultural, que van a tener cultural, comunicacional, que van a tener impacto a la hora de pensar narrativas digitales para la enseñanza, como vamos a ver un poquito más adelante, los invitamos a pensar también los materiales, entornos y herramientas post-digitales en clave pedagógica. Y en este sentido tenemos que considerar que los materiales, ¿no? En sentido amplio digo, en un sentido que abarca a cada uno de estos tipos, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata cada uno, pero digo, en términos generales, pensando en los materiales, vamos a encontrar que estos son, por ejemplo, vamos a considerarlos en clave pedagógica como uno de los elementos o de las variables fundamentales en el que se despliegan una de las tareas fundamentales del profesor, como es la planificación o, en un sentido conceptual, el proceso de programación didáctica. En este sentido, Stella Coles, allá por el año 1992, define a los materiales como los medios a través de los cuales el profesor elige los modos más adecuados de presentar información o los instrumentos para llevar a cabo una experiencia determinada. En los materiales constituyen verdaderos instrumentos de mediación semiótica que soportan la tarea y estructuran el pensamiento del estudiante. Como digo, entonces, esta consideración de los medios en clave pedagógica entonces nos llama la atención a estos procesos de mediación semiótica, en el sentido de que los materiales en realidad están mediando los procesos de construcción de significado que se dan en una determinada situación educativa, los procesos de aprendizaje de un determinado contenido curricular, es decir, la actividad cognitiva, ¿no? La actividad cognitiva que el estudiante debe desplegar para adquirir ese contenido a aprender, y también soportan o contribuyen entonces a soportar la tarea que nosotros como profesores estamos intentando desplegar para que los estudiantes aprendan ese contenido curricular, ese contenido a aprender que hemos seleccionado para ellos. El investigador y educador español Manuel Aria Moreira
plantea un conjunto de dimensiones para entender y conceptualizar el cambio tecnológico en el diseño de lo que él llama los materiales didácticos digitales, ¿no? Él comienza planteando y reconociendo un cambio en una dimensión artefactual que significa superar digamos, la condición exclusiva del material en su soporte físico digital. Hoy tenemos que pensar en los materiales digitales como continentes que no están asociados a un único modo de representación de la información y del contenido, sino que en un mismo artilugio, ¿no? Como puede ser en una tablet, en un material interactivo, en lo que ya podríamos llamar, por ejemplo, un Genially, digo, en un mismo material didáctico digital, diría Aria Moreira, coexisten, conviven y se articulan distintas y variadas formas expresivas. Al mismo tiempo, también está en esta dimensión artefactual, nos plantea el cambio tecnológico, nos plantea un nuevo tipo de relación entre ese material y el sujeto que aprende, ¿no? Desde una relación tradicional asociada al libro de texto en términos de consumo, de rol activo, lo que se está planteando son materiales que posicionen a los estudiantes en un rol activo y en un rol más participativo. Y en este sentido cobran como especial valor las interfaces como primer aspecto de ese continente que va a invitar o que va a posicionar o que va a proponer al estudiante frente a un determinado desafío, frente a una determinada actividad que ha de resolver o no. En una dimensión más pedagógica, el actual escenario nos llama a pensar o a reconocer una profusión de materiales, entornos y herramientas en distintos formatos y soportes que están a disposición de nosotros como profesores, en lo que también este autor denomina una suerte de ecología o ecosistema de medios educativos digitales, ¿no? Un poco trayendo esta idea de la ecología de medios y de plataformas que proviene del mundo cultural y comunicacional. En este sentido, el autor reconoce o intenta aproximar una primer tipología en la que aparecen los entornos y las herramientas que también son parte del título y una parte central de la conceptualización de nuestro seminario. También reconoce otros, como por ejemplo los objetos digitales en general y los objetos digitales de aprendizaje en particular, que voy a tomar en la diapositiva siguiente. Pero que traemos aquí porque, digamos, cada uno de estos diferentes tipos o diferentes tipologías de materiales didácticos digitales nos va a implicar a nosotros en nuestra función docente diferentes desafíos que tenemos que enfrentar. Con relación a los estudiantes, cobra valor una pregunta o una pregunta respecto de cuál es el tipo de actividad, el tipo de tarea o la interpelación que esta ecología o que en realidad cada uno de estos distintos tipos de materiales didácticos digitales posicionan a nuestros estudiantes. Y por otra parte, cuáles son las expectativas que nuestros propios estudiantes tienen respecto de cada uno de estos distintos tipos de materiales didácticos digitales, ¿no? Hay un viejo colorario que dice que las tecnologías digitales, en realidad decían Borbols y Callister allá por los inicios de este nuevo siglo, decían las tecnologías digitales no son solo las herramientas y los artefactos, sino también las prácticas sociales que se juegan en torno a ellos o alrededor de ellos, las expectativas, cómo lo que la gente espera, lo que valora y lo que siente respecto de ellas. Y en este sentido, nuestros estudiantes también tienen mucho que decir. Y una última dimensión tiene que ver con los mecanismos de producción, distribución y de algún modo consumo de estos materiales, cuando estos materiales que vamos a producir los vamos a hacer a partir de herramientas y a partir de productos que son de valoraciones también propias.